Ahorita voy al espacio. Bueno, entonces, bueno, listo, voy a comenzar entonces con esto. Ya es el primer tema, vamos a verlo, que es la relación entre la inducción y la programación. Entonces, nosotros tenemos, primero que todo, la especificación recursiva de datos. Vamos a ver una especificación inductiva y una especificación mediante gramática en su forma de Backus-Naur, ¿sí? En la forma de Backus-Naur. Entonces, acá, lo primero es que cuando ustedes escriben procedimientos o funciones, ustedes deben definir el contrato. ¿Qué es el contrato? Pues qué valores espera de entrada y qué valores o qué es lo que va a obtener como salida. Entonces, por ejemplo, la más sencilla aquí es una suma. La suma recibe dos números, y como salida obtenemos entonces un número, ¿sí? Entonces, dos números y sale un número. Y los datos de las funciones recursivas pues también deben tener definiciones recursivas que faciliten su programación. Entonces, aquí viene esto. Entonces, para esto existen dos técnicas. La primera vamos a llamarla especificación inductiva y la segunda vamos a llamarla especificación mediante gramáticas. Entonces, básicamente vamos a poder definir un conjunto de datos a partir de una notación de conjuntos. Entonces, un conjunto de datos podemos definirlo a partir de unos valores iniciales en un conjunto inicial, ¿ves? Entonces, tenemos un conjunto de valores X, Y, Z, que se dice que pertenecen a S. Y vamos a definir reglas para poder definir estos conjuntos, para poder definir los otros valores del mismo conjunto S, para poderlos definir. Entonces, eso lo vamos a conocer como reglas recursivas. Por ejemplo, si n es igual a 2, entonces n es par. Arrancamos con 2, ¿correcto? En el conjunto S, por defecto, 2 es par. Ahora, y lo que podemos decir, si n es par, entonces n más 2 es par. Pero dado que 2 es par, entonces n más 2 es par. Entonces eso significa que 4 también lo es. Luego 6, luego 8, luego 10, y así sucesivamente. Podemos definir los números pares positivos, ¿sí? Ahora, una lista de números, también podemos hacerlo así. Si inicialmente empty es una lista de números, empty es una lista de números. Y luego la agrupación entre un número entero, por ejemplo 5, y la lista vacía es una lista de números, y eso es correcto, ¿sí? El primer elemento es una lista, el segundo elemento es una lista también. También nos podemos hacer una agrupación de este estilo, por ejemplo 4, 5, vacío. Es una lista con dos elementos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros vamos a poder definir datos de forma recursiva y por esa razón vamos a poder saber si un dato pertenece a una lista, a un tipo de dato o no. Entonces, ahora hagámoslo de forma formal. Entonces, el de los números pares, 2 pertenece a S. Si n pertenece a S, entonces n más 2 pertenece a S. La lista de números. Vacío pertenece a S. Si L pertenece a S y N pertenece a los números naturales, entonces la composición entre N y la lista, pues también es una lista, ¿listo? Entonces, esto se le conocen como reglas recursivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas reglas se definen a partir de los mismos datos. Usted puede definir todos los datos, todo el conjunto de datos a partir de un conjunto de iniciales. En este caso, definimos los números pares a partir de 2. Y en otro caso, definimos las listas a partir de la lista vacía. Y así. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo por acá. Entonces, demuestre que esa lista es una lista de números. Vamos a demostrar si es una lista de números. Entonces, nos devolvemos. Entonces, empezamos. Esto, si uno pertenece a los números naturales y este pertenece a la lista de números, entonces, esta lista pertenece. Miren, que empezamos a descomponerla. Si ya tenemos este caso, si esta lista pertenece a S y 1 y 2 pertenece y 3, aquí es 1, 2, 3, no, pero ahí ya me puedo volver un paso más. Entonces, como ya tengo 2, 3, básicamente sí, solo falta un paso. Entonces, como 3 vacío pertenece a S, ¿correcto? Y 2 pertenece a S, entonces
pues también se cumple esta relación. La relación se cumple acá, porque si esto pertenece a S y esto pertenece a, a N, que es el conjunto de números naturales, entonces pues esa lista también va a pertenecer al conjunto de números naturales. Vamos con la cuarta regla. Si esto pertenece a S y esto pertenece a los números naturales, entonces vamos a tener este caso de aquí. Como ven, nos estamos devolviendo, ¿sí? Y de esa manera vamos a iniciar el diseño de las funciones para determinar si un tipo de dato corresponde o no corresponde a un conjunto de datos. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la especificación inductiva de la lista de números pares y los múltiplos de 5. En el caso de los múltiplos de 5, tenemos lista de números pares. Tenemos, primero, esta es la especificación de los números pares. Hacemos la especificación de los números pares. Aquí nos toca hacer dos especificaciones. Especificación, números pares. ¿Listo? Y acá, entonces, tenemos las listas, ¿sí? Las listas, y tenemos el caso de las listas. Entonces, miren que es la misma regla. Si L es una lista y X pertenece a los números pares, cosa que ha sido especificada acá, entonces XL también pertenece a S. La composición de entre X y L pertenece a S. Entonces, claro que X es un par. Los múltiplos de 5, pues, es inmediato. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos validar que una lista o uno de esos elementos pertenecen a S? Vamos a hacer estos dos aquí. Entonces, voy a agrandar un poco la letra. Listo, voy a agrandar un poco la letra. Bueno, recuerden colocar numeral lang, EOPL, ¿correcto? EOPL. Y ahora bien, vamos a empezar con la especificación de listas de pares. Entonces, yo quiero saber si un elemento pertenece al conjunto de la lista de pares, pongamos INS1. Entonces, la especificación de la lista de pares es el conjunto S1. Entonces, si algo pertenece al conjunto S1, entonces tiene que pasar lo siguiente. Lo primero, decidimos la lista de números. Primera pregunta. Si la lista es vacía, entonces retornamos verdadero. ¿Por qué? Porque pues aquí no lo dicen. ¿Sí? Esta es la condición de parada, aquí no lo están diciendo. ¿Sí? Que la lista vacía pertenece al conjunto. Entonces, pues no tengo más opción que devolver verdadero. En otro, también podemos que evaluar es estas dos condiciones. Que si L pertenece a S y X pertenece a P, entonces hacemos esta composición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el CDR, si el CDR de L es pertenencia a S y el fields, el S2, que serían los pares, el CAR, pertenece a los números pares, entonces, pues ahí, si eso se cumple, entonces deberíamos devolver verdadero, ¿sí? Si eso se cumple. En otro caso, debemos devolver falso, porque pues no se está cumpliendo esas condiciones. Devolvemos numeral F. Se me hizo, numeral F. Entonces, aquí ya tengo la función de ese caso, que es la primera función. Ahora tengo que diseñar este IS2. ¿Listo? Entonces, vamos a especificar la lista de pares y vamos a hacer la especificación de los números pares. La especificación de los números pares viene en este sentido. Define INS2. Entonces, lambda, L, viene el condicional. Viene aquí, lo primero es, si este centro, esto es una, pongámosle X, para hacerlo igual, si X es igual a 2, pues devuelve verdadero. Si en otro caso va a preguntar si X es 2, si X es mayor que 2, pues si X es mayor que 2, ¿qué hace? Hace el llamado a INS2, restándole a X2. Vamos a llevar paulatinamente haciendo de 2 en 2 hasta llegar. Ustedes deben respetar la regla recursiva. No, que lo hago con división. No, tienes que respetar la regla. Si ustedes salen con divisiones y eso está mal. Así se los canto. Entonces, tienen que respetar esta regla recursiva. La regla recursiva que le dice a usted, que si le suma 2, entonces la operación contraria para determinar si un número fue generado con esa regla es con esta. Si usted divide entre 2, que saca módulo 2, que pregunta con la función ODD, la respuesta es no, no es la idea. Si así funcione, está mal. Entonces, pero tengan presente. Si X es mayor que 2, entonces pasa eso.
Y en otro caso, pues no es un número par. Eso sencillamente no lo es, ¿sí? ¿Por qué nos devolvemos con ese caso? Recuerden que son para números estrictamente positivos. Entonces, aquí tenemos, y tenemos que seleccionar a partir del lenguaje. Entonces, a partir de la fuente, y aquí creo que ya me da. Bueno, hay un error aquí. Buena pregunta. Lambda, un momento, lambda, me falta error. Un momentito. Entonces, acá, defining S1, a ver qué problema tengo acá. Ah, listo, defining S2, lambda X, viene el condicional, perfecto. Y viene define, entonces define bad syntax. No, el otro, ese. Ese, ya lo había visto. Bueno, entonces, aquí hay uno que es sobre... Sí, ya voy, tranquilos. Entonces, acá vamos a hacer este. Entonces, yo puedo preguntar, in S2, por ejemplo, 4, ¿es par? Sí. In S2, ¿es par 101? Pues no, ¿sí? Y miren, esta función me permite saber si un número es par con la regla que es definido, con la regla, ¿sí? Yo sé que hay una función ODD, yo sé que se puede hacer con un módulo, eso lo sabemos, pero la idea es utilizar la regla recursiva que definimos acá. Entonces, es la regla recursiva que nosotros definimos. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos entonces lo siguiente. Entonces, bueno, tenemos esto. Y vamos a preguntar ahora por las listas. Entonces, en el caso de las listas, voy a definir una lista. Define lista A, una lista simbólica, 2, 4, 10, 12, 18, 22. Voy a definir una lista B. 4, 10, 12, 11, 12, 22, 18. La primera debe salir verdadera y la segunda debe salir falsa. A ver. In S1, entonces lista A, le ponemos un display contra el enlace N, y acá display in S1 lista B, ¿correcto? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer la especificación, miren, numeral true y numeral false. ¿De acuerdo a qué? A la regla recursiva, es lo que ustedes deben de seguir. Si la regla le dice que sume, entonces aplique restas. Si la regla le dice que hay una composición, entonces básicamente eso lo vamos a arreglar, que este vendría siendo el car y este de aquí vendría siendo el cdr, ¿correcto? Esa es la manera de extraerlos. No es que aquí vaya con nada de eso, sino que sencillamente como tenemos aquí la limitación del lenguaje, aquí están car y el cdr. Eso. Esto era lo que les quería explicar. Ahorita explico lo otro, que el segundo tema, y les voy a colocar un mini taller, ¿vale? Un mini taller para que hagan una implementación utilizando los canales de Discord, ¿listo? Vamos a utilizar ese servidor de Discord y voy a estar pasando para que efectivamente hagan el ejercicio de la manera que lo estoy solicitando. Compartan pantalla y que interactúen entre ustedes discutiendo el ejercicio. Entonces, bien, entonces hago una pequeña pausa acá. ¿Habían unas dudas sobre el taller? ¿Sobre el taller o no? Por mi parte sí, profesor. El punto 5, no entiendo muy bien la lógica. Listo. Te hagamos una cosa. Yo termino este tema. Me falta un pedazo el que viene y vemos en las dudas, ¿vale? La veríamos después del descanso. Entonces piénsenlas bien y después del descanso abro el espacio para dudas del taller. ¿Listo? Si hay bastantes. Eso me gusta que lo hayan revisado. Entonces lo revisamos y si de hacer algún punto, pues lo hago y lo explico, ningún problema. ¿Alguna pregunta que no sea relacionada con el taller, sino con este tema? Estoy que ya arranqué. Recuerden que hay una actividad evaluativa de este tema más tardecito. Me voy a poner a implementar algo pequeño, pero lo entregan en grupos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Profe, en mi caso es más el resultado cuando se usa lambda, porque cuando nosotros utilizamos, o sea, definimos una función de 3 objetos, ¿no? O sea, con X, con Y y con Z. Sí. Cuando nosotros lo llamamos con lambda y le decimos que quiero como, es que esto es más difícil más lo que preguntar, ¿cómo hago para que me digan? Colócame X, Y Sí. y Z, modifícamelo para que sea el resultado de la potencia del mismo. Ya te entiendo. Voy a preguntarles algo, vamos a ver.
¿Cuál está mejor, este o el anterior? No, profe, negro. Todo el anterior. El del anterior se ve el de la mejor. pantalla de fondo oscuro, profe. Sí, pero yo pregunto porque pues yo también pienso, pero pues yo dejo que ustedes elijan. Listo. Entonces, ya solucioné como una preguntita que me han hecho por afuera. Entonces, listo. Entonces, trato de interpretar tu pregunta. O sea, tú quieres una función con lambda que coja 3 argumentos y ¿qué más haga? Coge el primer argumento y lo eleva a la potencia del segundo argumento. Listo. Entonces, define función prueba. Entonces, reciba lambda x, y, z y coge el primer argumento y lo eleva al segundo, me dicen, ¿no? Ahí está. ¿Esa es la función que estás necesitando? Sí, pero mi pregunta es por qué sino que eso ya tiene una clave pasada, cuando estaba repasando, me di cuenta que era como raro que usted definió primero una función con x, y, z, después utilizó el lambda de esos mismos x, y, z, pero solo dio como resultado la z. Ah, ya no, eso era por prueba, vamos a ver cómo funcionaban las lambdas. Eso era solo para eso. No tenía otra intención eso. Sí, yo hice una función sin propósito. Bueno, entonces, esto es lo primero, la especificación. Esto yo ahorita les voy a pasar una especificación y ustedes deben hacer las reglas para determinar si una lista de ese estilo corresponde a eso o no. ¿Sí? Corresponde a eso o no. Van a tener alrededor de 35 minutos más o menos. Entonces, bueno, múltiplos de 5. Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Entonces, indica si el conjunto qué tipo de conjunto están definidos por la siguiente regla. Entonces, observen esto. Si miramos la regla de generación, miren, es la pareja de 0 y 1, ¿correcto? Vamos a generar ahora. ¿Qué pasa con n? Le sumamos 1, queda 1. Y aquí queda acá más 7, queda 8. Luego acá, 2. Y luego acá, queda acá más 7. Le sumamos 7 y queda 15. Y acá tenemos el siguiente, tenemos 3. Y 15 más 7 da 22. Y así sigue. ¿Cómo podríamos describir el conjunto de datos que genera esa regla que ustedes ven ahí? Esa regla de producción de datos, de conjunto de datos. ¿Qué estaría produciendo eso? ¿Cómo lo ven? ¿Qué estaría como produciendo eso? Sería una secuencia donde el primer valor toma secuencia en uno y el segundo valor se le resta 7. Digo, se le suma 7. Se le suma 7, sí, correcto. Se le multiplica 7 y se le suma 1. Realmente el segundo valor se puede mapear como este. Si este lo llamamos X, miren que esto sería sería ese valor X por 7 más 1, si ustedes lo notan, ¿no? Miren que se respetan todos. X por 7 más 1. ¿Sí? Eso sería, básicamente sería una secuencia X, 7X más 1, donde X es un número natural. Esa sería como la descripción. No sé si la ven allí. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué valor es n y qué valor es k según esa regla? ¿Qué valor es n y qué valor es k? No, son arbitrarios. Yo puedo colocar aquí cualquier valor. O sea, yo puedo colocar ahí cualquier valor, le puedo poner A y B si quiero. Yo lo único que estoy diciendo acá es que esta tupla con n y k pertenece al conjunto. Entonces, la tupla, ¿cómo arranca? Con 0 y 1. ¿Y cómo generas el resto? Al primer elemento le sumas 1 y al segundo elemento le sumas 7. Esto es una tupla arbitraria. O sea, si esto puede ser, por ejemplo, 3,22, por ejemplo, que pertenece al conjunto. Una tupla que pertenece a este conjunto. Entonces, ¿cómo generamos la siguiente? De esta manera. Entonces, si ustedes quisieran hacer una función que comprobara que una tupla pertenece a ese conjunto, ¿qué creen que tendríamos que hacer para saber si una tupla pertenece a ese conjunto? ¿Qué tendríamos que hacer, muchachos? ¿Qué creen? ¿Qué tocaría hacer? ¿Qué tocaría hacer para hacer eso? ¿Qué creen que es lo primero que tendríamos que hacer para devolvernos, para poder saber si un dato pertenece a ese conjunto? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Puedo utilizar el 0 y 1? Correcto. Preguntar si el valor del primero y del segundo es 0 y 1, pues al final es como tal de todo el recorrido. Correcto. Vamos con S3. Este sería S3.
Entonces, bueno, conjunto S3, que es el del ejemplo. Entonces, define in S sub 3, entonces viene lambda, después viene la tupla, voy a llamarla T. Entonces, sí, claramente, condicional. Te pregunto, vea, usted, señor T, ¿es igual a esto? ¿Qué pasa si encuentro que es igual a eso? ¿Qué devuelvo? True. Un true, ¿no? Un true. En ese caso devuelvo verdadero. Luego pregunto. Entonces, en otro caso, debo preguntar lo siguiente. Si se cumple, y el llamado siguiente sería, entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver cómo puedo hacer la validación sin Si saltar no se meta. cumple, si no se cumple todavía, pues tiene que ir restando al primero 2 o al otro 7, ¿no, profe? A 7 más 1, claro. Ajá, sí, correcto. Entonces ya tengo el truco. Entonces, sí, and, si el car de T, el car de T es mayor, el car de T mayor o igual que 0, correcto, si es mayor o igual que 0, porque puedo tener redundancias cíclicas, y el KDL de T, que es el car del CDR, es mayor que 0, entonces haga la búsqueda. ¿Cómo es la búsqueda? Es muy simple. Usted le dice in S3 y le manda la lista compuesta por, coge el car y le resta 1. Car de T le resta 1. Y al otro, ¿qué hacemos? Le restamos 7. ¿Por qué le resto 7 al otro? ¿Por qué le resto 7? Hay un error ahí. Porque antes había que sumárselo, ¿no? Correcto. Estamos para devolverse. Correcto. Y en otro caso, pues devuelvo falso. ¿Sí? Porque no hay nada más que hacer. Entonces, como ven, estoy tratando de devolverme acá, a ver si efectivamente es así. Vamos a comprobar si esto funciona. Entonces, vamos con INS3. Entonces, vamos a comprobar. Profe, pero el car de T Una no sería el pregunta. 7. En el, Sería el en 1, el- ¿no? Porque tendría que ser como el último. en la segunda condición, en el CADR de T, ¿no es 1? ¿Mayor o igual a 1? Sí, puede ser mayor o igual a 1. Lo que yo estoy buscando es que si se me va para el lado que no es el negativo, y sí, es mayor que 1, usted lo puede mirar así, si es mayor o igual que 1, sí es válido. Usted lo puede colocar aquí 1, da igual la verdad, lo importante es que si nos va al lado negativo, entonces pues ya no sirve. De tomo este siempre le estoy restando 7, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla de generación me dice que le sume 7, ¿sí? Le debo sumar 7. Entonces es por eso. Listo. Bueno, tengo esto acá y tenemos finalmente esta función terminada. Entonces, display, entonces vamos a comprobar si está en INS3 el conjunto que yo mapeé aquí, pongámosle 3,22. Ese sería como el primero que queda. 3,22 y display in S3 pongamos 3,23. Pongamos display, entonces punto diapositivas. Entonces pongamos acá y ponemos un contrarreloj. Ahora ponemos un contrarreloj. Listo, ya lo hice. Bueno, entonces acá, miren, me dio verdadero y falso, ¿eh? Miren, verdadero y falso. Falso y falso, eso no gusta. Veamos, 322. Entonces aquí le resto 7. ¿Será que está armando bien? Al car de T le resto 7 y le resto, vamos a ver si eso llega al punto de ser 0,1. Ahora mira una cosa. Sería verdad. Es ese 0,1. Vuelve falso, ¿ok? Porque no es es igual. Entonces la regla decía que era 7 más 1, ¿no? Entonces no era como, ahí como faltaría como algo en el 7. No falta nada. El problema es esta comparación. Es que el equal es más general. Miren, true. Lo que pasa es que equal es más general. Existen varios niveles de equal. Equal, pregunta es el más general, compara todo con todo. En cambio, UTB tiene como solo símbolos y números, hasta donde me acordé. El problema era el comparador. O sea, yo lo tengo bien, solo que el problema era el comparador.
Entonces, miren, numeral true y numeral false. Si vuelvo a ejecutar el otro, miren, true. Ese era el problema. El Profe, una siguiente que... pregunta. Dígame. ¿Y EQ qué evalúa? Eso lo encontrás acá. Yo la verdad yo no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pero Creo que podemos evalúa revisar. lo mismo que equal. No, ¿y cuál es el más general? Eso sí estoy seguro. ¿Y cuál es el más general? O sea, como el más... vamos a ver la documentación. Vamos a abrir EOPL manual. EOPL reference. Vamos a abrir el EOPL. Aquí está. Entonces, de Racket. Aquí está. Me toca abrir Racket directamente. Y por acá en Racket está documentación. Y aquí vamos a encontrar el OPL, por aquí está, miren, Teaching, Essentials of Programming Language. Este es el lenguaje del libro. Y acá vamos a encontrar el equal. Aquí lo explican bien. Ya les muestro equal. ¿Qué me hizo? ¿Qué se me hizo el equal? Debería estar aquí. Exacto. Creo que entonces el equal es del base. Ok, entonces equal. Bueno, ahí ya lo pasó. Está en la Está abajo. Bueno, entonces, equal pregunta. Entonces tengo, miren, EQB y equal. Es que hay una diferencia, y eso aquí lo explica. O sea, a veces son muy sutiles y hacen que uno se equivoque. Entonces prefiero, por eso no es que me haya equivocado, sino que era el problema. Los valores son EQB, sí, solo y uno, sí, solo si ellos son equal. Es tu pregunta. Eso sería al menos, como equivalente, algo así, ¿no? Equivalente, sí. Al menos que alguno de ellos tenga un tipo de dato particular. El número y el carácter data type son los únicos que son válidos para EQB, lo que se había dicho, símbolo y número, ¿sí? Entonces, básicamente, esto solo sirve, el EQB solo sirve para preguntar sobre números y caracteres. O sea, él solo compara eso. Es una diferencia muy eso. Bien. Generalmente EQ es idéntico a equal, excepto que él no puede recursivamente comparar datos de tipos de datos compuestos, ¿sí? Miren aquí, EQB puede comparar los textos, EQB puede comparar, bueno, esto, miren, pero EQB no puede comparar, miren, listas, porque son tipos de datos compuestos. Él no puede revisar eso. Para eso uno usa equal, que es más general. Equal, miren acá, básicamente equal lo sirve para strings, bystrings, pairs, multi-pairs, vectors, boxes, hash tables, and inspectable structures. Inspectable structures son aquellas estructuras que usted puede ver, ¿sí? Que usted puede ver por dentro. El caso es las listas. Pero nosotros luego vamos a tener estructuras que no puedes inspeccionar, o sea, que no pueden revisar, que son las árboles de sintaxis abstracto. Entonces, bueno, son estructuras. Entonces, bueno, entonces por eso él puede comparar listas, mírenlo acá. Esa es la diferencia entre equal y equal. Listo, EQB, bueno, acá está explicado, y equality, eso tiene su vuelta. EQ pregunta, ¿sí? Este lo compara por referencias, creo que también puede miren, no puede con equal recursivo, bueno, eso hay eso, pero yo todo esto lo reduzco a equal pregunta, ¿sí? Yo todo esto lo reduzco a equal pregunta. Eso creo que resuelve la duda, ¿no? Sobre la diferencia entre ellos. Una cosa, profe, ¿uno aprende eso? ¿O de por sí de normal se revisa la página del lenguaje que quiere usar? Pues yo llevo más de 6 años usando esto y yo siempre reviso el manual. No debería aprenderse un lenguaje de memoria. No siempre tiene los manuales a su disposición. Y en el caso de la programación, usted siempre lo tiene a su disposición. Bueno. Si no, esto no se lo aprende de memoria. Que uno se acuerde, bueno, es que esto es diferente a eso. Sí, claro. Pero bueno, listo. Vamos a implementar este segundo. Este segundo, miren, ¿cómo sería la regla de generación? Entonces, vamos a ver, 0, 1. Luego sigue, suma 1, y este lo multiplican por 2. Miren, 1,2. Luego ese lo coge y le suma 1, y este lo multiplican por 2.
cometí un error. 4. 2,4. Entonces, en 2,4, momento. Bueno, entonces, 1, 2, luego acá, 3, 6, y así sucesivamente. ¿Qué relación ven ustedes entre estos dos? Si ustedes ven esto, si es un valor x, un n, este sería 2 elevado a la n. Si este es un valor n, este es 2 elevado a la n. Ustedes observen que funciona. 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 6. Ese es el que funciona allí. Esto es el que funciona allí. Entonces, dígame. Creo que no entiendo. ¿Cómo así 2 a la n, 3, 6? 2 elevado a la... Ah, porque aquí me equivoqué, aquí es 8. 2 por 4 es 8. Miren lo que da, él le multiplica. Multiplicaste por 2. ¿Listo? Se multiplica por 2. Entonces, este lo multiplica por 2. Pues 3, 8. Entonces, este lo elevan 2 elevado a la n, pues 2 a la 3 da 8. Miren que siempre es 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0. Esa es la forma que él corresponde. Bueno, vamos a hacer una función que determine si un elemento pertenece a este campo. Entonces, acá vamos a definir esa función. Vamos a ponerle S4. Vamos a ponerle, bueno, display contra la n, que no se nos olvide. Este sería entonces el conjunto ejemplo 2. El ejemplo 2 que sería S4, la función S4 pregunta. Y en S4 pregunta. Entonces, define y de S4 pregunta, entonces lambda, entra una lista de los números y viene con la misma estructura. Condición, primero, igual, L es igual a 0,1. Si es así, pues ya no más que hacer. Segunda pregunta, si el car de L es mayor que 0 y, bueno, mayor o igual, y si es mayor o igual el KDR de L que 1, entonces hagamos la búsqueda. Y en S4 y componemos la lista. Tenemos que componerla con un list porque pues con comillita nos queda esto como un símbolo adentro. No podemos hacerlo así. Entonces queda la list. Pues tendríamos el primero, hay que reducirle 1. El primero hay que reducirle 1. Porque así nos dice la regla. Entonces cogen el primero y le reducen 1. Y al segundo lo dividen entre 2 porque pues ahí lo están haciendo así, ¿no? Ahí están multiplicando por 2. Esa es la regla. Y el KDRL, entonces lo dividen entre 2 porque así está la regla. Entonces, si eso sucede, entonces básicamente va hasta acá. Y en otro caso, pues no hay más opción que volver falso. ¿Sí? No hay más que hacer. Bueno, ahí he terminado la función. Este caso he terminado esa función. Entonces vamos a hacer los displays, que sería .1 diapositivas. .1 diapositivas, y este sería entonces .2 diapositivas. Profe, a mí, ¿por qué cuando yo utilizo el rack no me deja utilizar el list y tengo que hacer la lista con un cons? Porque no, tú tienes el lenguaje desde la fuente, numeral lang EOPL, porque no estamos usando esto. Esto ya es tiempo del pasado, estamos usando este. Ah, bueno, señor. Listo, entonces, y en S4, vamos a comprobar, por ejemplo, 2, vamos a poner 8, y 2 a la 8, ese es 2 a la 7, creo que es 128, déjenme ver. 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128, 2 a la 8 es 256. Y pongamos acá 10 y pongamos un número que no da, 1023. Entonces acá, observen cuando ejecuto. Este pertenece, miren, .10 diapositivas, este pertenece y este, pues naturalmente no pertenece. Este conjunto pertenece, esta lista pertenece. ¿Por qué?
porque pues obedece la regla de los números generados, de las tuplas generadas. Y esta no pertenece pues porque no corresponde a las tuplas generadas, ¿sí? Eso es lo que siempre vamos a hacer en este punto nosotros aquí. O sea, básicamente vamos a hacer esto aquí nosotros. Entonces, es eso. Y bueno, y esta tiene un problema, ya les voy a mostrar. Esta tiene un problema. Esta es una trampa. ¿Por qué? Empecemos, miremos cómo se genera. 0, 1, 5. Tenemos acá y dice, al primero súmele 1, listo, 1. Al segundo súmele 2, 3. Y al tercero es la suma de i más j, o sea, quedaría 1. Luego acá, al primero súmele 1, al segundo súmele 2, y al tercero la suma entre esos, 4. Entonces hay un problema. Yo no puedo partir, ¿hay alguna manera que yo puedo predecir este? Pues, ¿cómo llego aquí? Pues réstele 1, ¿correcto? Y este de aquí, pues réstele 2. Pero yo, ¿cómo hago de este 4 a este? ¿Hay alguna manera? Hay Y es, que tener en cuenta los anteriores, ¿no? O sea, como el par anterior al que habíamos hecho. sí, pero ese par yo no lo conozco. Y ese par yo no lo conozco, ¿sí? Porque si solo evaluamos la variable i más j, o sea, la variable k, en este caso, yo no conozco los dos anteriores. Entonces, aquí hay una lección, es que yo les hago una pregunta. Yo parado aquí, ¿puedo llegar a la condición inicial? ¿Hay alguna manera de llegar a la condición inicial? Porque yo ese 5 lo puedo cambiar por lo que quiera. ¿Hay alguna manera de llegar a ella? Con ese 1, 3, 1, ¿yo sabría que el que estaba antes ahí es 5? ¿Hay alguna manera de saberlo? ¿Estando aquí parados? Ese es el segundo elemento general. ¿Hay alguna manera de generarlo allí, de tener esa regla? No, así está grave porque siempre tira el error, porque nunca va a dar ese coso, en código, ¿no? Nunca va a dar Sí. el término. Entonces, exactamente. Esta regla recursiva siempre hay un caso base y a partir de esos casos base vamos a generar los demás casos, paulatinamente. Es como el caso del 2. 2, luego 4, luego 6, luego 8, para el caso de los números pares, y así. Pero miren que yo me puedo devolver a este restándole 2, puedo volverlo. O sea, uno en las reglas recursivas, para la generación, uno puede tener una regla para generar hacia adelante, que es la que nos genera el conjunto de datos. O sea, el conjunto de los pares parten desde 2, y súmele 2, genera otro par. A ese otro par, súmele 2. A ese otro par, súmele 2. Y así paulatinamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si está correctamente bien definido el dato recursivo, yo podría devolverme también. Por eso es que estamos haciendo estas funciones. Si un dato recursivo está bien definido, entonces yo debo llegar a mi caso inicial. O sea, no hay forma, muchachos, de llegar a este caso inicial. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo perdí ese caso inicial aquí. Yo perdí ese caso inicial ahí. Entonces, las reglas deben tener una dependencia de tal manera que yo pueda llegar hasta el caso inicial. Por eso, esto no es una regla recursiva. Eso se pone ahí a propósito, pues, con ese fin. No es una regla recursiva. O sea, no vamos a poder generar datos con eso. Es imposible. Es totalmente imposible. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta con estas reglas. Bueno, entonces, preguntas sobre la especificación inductiva. Entonces el i, el j y el k siempre tienen que ser valores independientes y el i no puede depender ni del j ni del k, por decirlo así. Exactamente, correcto. El tercer argumento debe depender del k. O sea, que si usted tiene un valor aquí, el siguiente valor debe depender de él, de alguna manera. K' debe depender de k. O sea, el nuevo valor que usted genere siempre depende del anterior. No depende de otros. Entonces, es por eso que esto no es una regla recursiva. Esto no puede ser, porque no tengo forma de construir una función que me llegue a ser 1,5. Es imposible. ¿Sí? Es imposible que una tripleta me llegue a 0,5 sin eso. Entonces, es básicamente, por eso es que no podemos generarla de forma natural. ¿Sí? O sea, depende de los datos actuales, no de los anteriores. Entonces yo conservo la regla se conserva, no, pues réstele 2, súmele 2, divídalo entre 2, y así, ¿listo?
Entonces, ustedes deben respetar la regla. Ya si en el tallercito que les voy a poner ahora veo módulos, veo divisiones que no deben de ir, o veo cosas o exponenciales o logaritmos, cosas así, pues eso está mal, porque no está obedeciendo la regla gramatical. ¿Listo? No es la cuestión es que funcione, sino en cómo está funcionando. Tengan presente eso. A mí no me interesa que eso dé bien, a mí me interesa es que esté bien construido, ¿sí? En el sentido, considerar el caso inicial y considerar el caso recursivo. Sí, considerar el caso recursivo. Y el caso recursivo es este. Y considerar un caso falso, para que la recursión, en caso que no sea correcto, pues tenga un punto donde parar. Porque si ella no llega a este caso inicial, pues tiene que parar. Tenemos que hacer que pare. Y cuando para, pues sabemos perfectamente que los datos son positivos. Esto ya es del conocimiento del problema. ¿Sí? Y esto normalmente no va, pero esta parte, esta condición normalmente no va, pero ¿qué pasa si no la coloco? Eso se me vuelve un bloque infinito de recursión. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener presente allí. Esto es lo que ustedes deben tener presente allí. Bueno, entonces, con esto, pues ya termino la especificación recursiva. Ahorita sigo con especificación mediante gramáticas. Ya con esto, pues ya arrancamos lo que es el curso en sí. Bueno, voy a cambiar de video. Entonces, vamos a hacer una